La Escritura nos dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Inspírame, que tu palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesucristo para tu gloria y tu honra. Amén. Juan 1:17. Hay dos formas en las que Dios ha tratado con la humanidad desde Abraham para hoy. ¿Y por qué desde Abraham si la ley se la dio a Moisés? Vamos a ver más adelante que Abraham guardó los mandamientos de Dios, sus leyes, sus estatutos y decretos, y todavía no estaba la Torá que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces hay dos tratos de Dios para la humanidad. Para los judíos es la ley, la Torá. Para el gentil, la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por fe, por gracia. Ellos tenían que hacer obras. Si haces esto, vivirás. Era duro para el judío, hermanos. Pero Dios primero trató con Israel, después empezó a tratar con nosotros de Cristo para acá. Después que la iglesia sea arrebatada, entonces nuevamente Dios empieza a tratar con Israel, pero en la gran tribulación. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia es revelado al apóstol Pablo para el gentil. Más que todo el judío no tiene mucho esta revelación porque ellos no creen en el Mesías. Dios es sabio y aunque lo enseñó nuestro Señor, la revelación se la dio al apóstol Pablo. Entonces los judíos más que todo se basaban por la ley de Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que Dios le dio la ley a Moisés? Se la dio en el monte Sinaí. Pero dice la Biblia que se la dio por medio de ángeles. Hechos 7:53. La Biblia dice que fue por ángeles. Cuando dice la Biblia que se le apareció la gloria de Yahweh o la gloria de Jehová a Moisés, todo era presencia angelical, la presencia del Dios viviente, pero a través de sus ángeles. Por eso dice la Biblia que en Hechos 7:53 que Moisés recibió la ley por medio de ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés recibió la ley de Moisés el tercer mes del año judío, que es el mes tercero, Sivan, que para nosotros viene siendo junio, el tercer mes del año judío. Los judíos tenían mandamientos que cumplir. Tenían la ley de Dios, que es el estatuto, juicio, mandamiento, instrucción, enseñanza, Torah. Pero también tenían un sistema, mandamientos hereditarios por sus ancestros que tenían que guardar. Más que todo, los conceptos de los judíos de antaño. La forma de comunicación de Jehová con la humanidad fue, primero, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley con los judíos, la gracia con nosotros. Fíjese, vamos a ver algunos mandamientos que tenían que cumplir los judíos. Y después vamos a ver los textos que dice que no los podían cumplir. Intentaban y no podían lograrlo. Díganle que se caiga la que está en la cocina.
En Éxodo 24, verso 12, dice la Biblia que el Señor le dio en tablas de piedra la ley de Moisés. Dios se la dio a Moisés en tablas de piedra. Éxodo 24, 12. Había leyes para el holocausto. Levítico 6, 9. Había leyes para la ofrenda. Levítico 6, 14. Leyes del sacrificio por la culpa. Levítico 7, 1. Vamos a ver ese. Por la culpa se tenía que pagar, hermano. Ahora, ¿qué hace una persona si se siente culpable delante de Dios? Usted no tiene que pagar. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Pero mire cómo tenían que pagar. Eran leyes en el tiempo antiguo. Vamos a leer por lo mínimo unas 20 leyes. No las voy a leer todas, por supuesto. Eran 613 mandamientos. Ley para el holocausto, ley para esto, ley para el otro. La ley de la culpa. Levítico 7:1. Oiga lo que dice. Levítico capítulo 7, verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Después, si tiene preguntas después del tema, hágalas o algún comentario. Oiga lo que dice. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, y empieza a hablar todo. En otras palabras, el verso 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de culpa. En otras palabras, si una persona culpaba en algo, tenía que ir al altar y entregarle su cordero al sacerdote, que fuera limpio, sin tacha. Tenía que gastar dinero para eso. Y el sacerdote tenía que expiar el pecado de la persona por medio del sacrificio de la culpa. Entonces, habían leyes por la culpa. Habían leyes de sacrificio de paz. Levítico 7:11. Habían leyes acerca de las bestias. Levítico 11:46. Por eso el Señor dijo, la ley dice, no pondrás bozal al buey que tría. Eran leyes las que tenían los judíos y tenían que cumplirlas. En otra palabra, el bozal es la cosa que le ponen a los bueyes en la boca para que no se coma el grano o las plantas. La ley decía, prohibido que se le tape la boca al buey, déjelo que coma. Y el buey, por orden de Dios, le tenían que desatar la boca para que el buey comiera y tomara agua. Qué tremendo, hermanos. Las leyes acerca de las bestias. Habían leyes cuando la mujer diere a luz un hijo varón o hembra. Levítico 12:7. Y usted sabe la historia. Eran leyes, hermanos, que la mujer no podía llegar a la iglesia hasta que pasara su inmundicia. Sea de varón un tiempo y sea de mujer dilataba como 3 meses. Por el varón como 1 mes y medio. Pero eran leyes de parte de Dios. Por higiene, y eran leyes de parte del Altísimo. Si una mujer llegaba al santuario a la semana de que el niño había nacido, ella iba inmunda al altar. Aún María tuvo que guardar el tiempo de su inmundicia, de su purificación, conforme a la ley, y tuvo que llevar 2 palominos, 2 tortolas, una por expiación y otra por holocausto. Eso era tremendo, hermanos. Por cada cosa tenían que pagar. Y si no había dinero, por lo mínimo 2 palomas. Había ley
para la plaga de lepra, Levítico 13:59. Había ley para el leproso y ley para el que hubiese tenido plaga, Levítico 14:32. O sea que cada quien tenía sus leyes y tenía también sus requisitos, sus restricciones. Al leproso le amarraban unas campanitas en el borde de sus mantos y tenía que gritar públicamente: ¡soy leproso! Para que cualquiera que escuchaba que un leproso iba cerca, tenía que irse por otro lado porque era inmundo. Es como que ahorita con el coronavirus dijera alguien: tengo el coronavirus. Salimos corriendo todos. Era contagioso la lepra. Y había pecado por eso y había también paga si se curaba la lepra. Eran leyes, hermanos. Había leyes para el que tiene flujo. Levítico 15 del 32, Levítico 22:4. Hasta para eso. El que se masturbaba en el tiempo antiguo era inmundo hasta la noche. Levítico 22:4. Todo el que tenía emisión de semen era inmundo hasta la noche. Levítico 15:32 y del 16 al 32, Levítico 22:4. Dios estableció leyes a Israel allá en el monte Sinaí, Levítico 26:46. Existen muchas leyes en la Torá. La ley de los celos, Números 5, 29, 30. Si un hombre decía: yo siento que mi mujer me está poniendo los cuernos, no peleaba con ella. Simplemente iba con el sacerdote y le decía: mira, yo siento que mi esposa me está engañando. El sacerdote agarraba un vaso de agua, lo consagraba, y como el terreno del santuario era de tierra, agarraba polvo del santuario, del piso, y lo echaba en el vaso y lo mezclaba. Esa es la bebida. Y lo conjuraba y decía: por este vaso que estoy mezclando con el polvo del santuario, si esta mujer ha sido infiel a su marido, le cae juicio desde el momento que se lo toma. Y si no, queda libre de su acusación. Hermano, eso era tremendo. Y la maldición era que se le caía el vientre a la mujer. Eran cosas tremendas. Eran leyes, hermano, por todo había ley. Entonces, había leyes para las celebraciones de la fiesta. Y conforme a todas sus leyes, las celebrarás la fiesta de la Pascua. Un mismo rito tendréis para el extranjero y para el natural. Judío, lo mismo que al extranjero. Decreto tendréis, era lo mismo. Números 9, 3, 14 y capítulo 15, verso 16. Leyes para las fiestas. En Números 15, 24 y 29, ofrenda y libación conforme a la ley. Números 19, 2, ordenanzas, la ley que Yahweh ha prescrito. Leyes cuando muriere alguno. Hoy cuando muere uno se le tira a la gente encima, hermano. ¿Sabía usted que en el tiempo antiguo no podía cualquier persona acercarse al cadáver y tocarlo y orar? Y tanto que lo tenía. La Biblia dice que es inmundo el que toca un cadáver conforme a la ley de Dios. Es inmundo. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando iba el féretro a Emaús, una viudita se le murió su hijo y él tocó. Solo con tocar la caja era inmundo y la gente viéndolo, como que dice, el maestro se contaminó. Pero la Biblia dice que el Señor resucitó al muerto, porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Habían leyes para los muertos, más bien para los que tocaban cadáveres y todo eso. Eran inmundos y se tenían que purificar, no toda la gente. El sacerdote, cuando moría algún hijo, algún pariente, por juicio de Dios, tenían prohibido tocar el cadáver. Prohibidísimo. No podían. Aunque fuera el papá, la mamá, los sacerdotes, muchos de ellos no podían tocar un cadáver porque eran inmundos. Es que, hermanos, cuando el hombre y la mujer dejan de respirar, el cascarón ya se queda ahí. Ya la esencia ya salió. Para arriba o para abajo. Habían libaciones y ofrendas conforme a la ley, número 29:6 en adelante. Habían ordenanzas de la ley. Había una ley en números 35:24 que si alguien mataba a alguien por error, el que mató a la persona tenía que huir a ciertas ciudades establecidas por la ley. Pero no piense que la gente andaba matando, voy a matar a aquel ahorita y me voy a esconder allá. No. Se iba a la ley a los lugares de refugio mientras los ancianos buscaban la verdad conforme al asunto. Si realmente no era culpable la persona, quedaba libre, pero si salía de la ciudad lo mataban. Pero si esa persona lo mató voluntariamente, por robarle, por lo que fuese, los ancianos lo juzgaban y lo sacaban de la ciudad y lo juzgaban conforme a las leyes. Por eso es que habían muchas leyes, hermano. Y uno dice, pero ¿cómo hubiera querido vivir en los tiempos del Señor? Ay, hermano. Dios le dijo a Moisés, guardaréis todas las palabras de esta ley y las vas a enseñar a mi pueblo para que se conviertan de todo corazón. Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 29:21. El pacto está escrito en la ley, que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. La ley de fuego en su mano derecha, Deuteronomio 33:2-4. Moisés ordenó una ley como heredad. Enseñarán tus juicios, tu ley a Israel, Deuteronomio 33:10. Muchas leyes, hermano. Para todos había ley. Había leyes para abstinencia de sangre, Hechos 15:20. No se podía comer la sangre de los animales. El judío, olvídese. Habían leyes contra la maldad, Primera de Tesalonicenses 5:22. Habían leyes concernientes a la comida, Hechos 27:21. La comida, por ejemplo, un judío, si llegaba a comer, tenía que ver si la vaca no había sido ahogada, porque ellos no comían carne de un animal que fuese ahogado. Por eso Pablo dice a los gentiles, cuando vayas a la carnicería, no preguntes si la vaca fue ahogada, si la vaca fue mojada o fue ciudadana. Tú cómela, santifica la comida y cómetela, de donde fuera. En otras palabras, había muchas leyes para los judíos. Leyes de fornicación, Hechos 15:20. Leyes conforme de acuerdo en contra de la idolatría, Hechos 15:20. Leyes de codicias, Primera de Pedro 2:11. De actos carnales, Primera de Timoteo 4:3. De cosas contaminadas a los ídolos, Hechos 15:20. Había leyes, porque habían consecuencias. Muerte repentina, 1 Samuel 25, del 36 al 38. Un delirio tremendo, Proverbio 23, del 31 al 35. Insensibilidad a la justicia, Isaías 5, 11, 12.
endurecimiento moral, Isaías 56:12. Ya después dice Pablo, hay que tener cuidado de no poner tropiezo al hermano débil. Romanos 14, 20, 21. Muchas leyes, hermanos, 613 mandamientos. Y fíjese que Santiago, dice la Biblia en Santiago, que si uno violaba un mandamiento, se hacía culpable de todos. En otras palabras, empezaba el día tranquilo, empezaba a hacer las cosas de Dios bien hechas, y de repente le caía su asno en un hoyo, y usted lo llegaba a sacar en día sábado. Como estaban ellos bien habituados a todas esas leyes, era pecado porque era trabajo si era día sábado. Entonces, tenían rituales y tenían cargas. Por eso el Señor, cuando andaban recogiendo espigas para comer el día sábado, los fariseos estaban diciendo que están trabajando el día sábado. Hermanos, la ley del sábado, ¿para quién fue la ley del sábado? Para el judío, no para nosotros. Miren, los hermanos adventistas del séptimo día, ellos adoran el santo sábado de Dios. Dicen que la marca de la bestia es cambiar el sábado por el domingo. Están lejos de la verdad. En primer lugar, el sábado es el día de reposo. Y Cristo es nuestro reposo, nuestro sábado. Esa ley es para el judío, no es para el gentil. En Hechos capítulo 15, cuando tenga tiempo, lea todo el capítulo Hechos 15. Había gran problema porque a Pedro se le dio el ministerio del apostolado de la circuncisión, y a Pablo se le dio el ministerio del apostolado de la incircuncisión. Cuando Pedro le hablaba a un gentil y le predicaba el evangelio a uno que no era judío, le decía: tienes que guardar la Torá, circuncidarte y guardar la ley de Moisés, si no, no eres salvo. Y los pobres gentiles se sentían, bueno, y acepté al Mesías, estoy contento que ahora me siento libre, feliz, y ahora Pedro me quiere poner a hacer un montón de rituales de la ley para ser salvo. Y Pablo decía lo contrario. Pablo decía: no, ya aceptaste al Mesías, eres salvo por fe, por gracia. Hubo un gran conflicto entre los apóstoles, hermanos, al extremo que tuvieron que ir al concilio de Jerusalén, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, los ancianos, todos los grandes líderes espirituales, y en esa gran junta se hizo una gran revuelta, hasta que el Espíritu Santo profetizó por boca de alguno de ellos y les dijo: las leyes son estas, lo que es para el judío es para el judío, lo que es para el gentil es para el gentil. 4 cosas les doy al judío, al gentil, perdón, para que no las hagan. Y ahí dice en el Hechos 15, verso 29, abstenerse de sangre. Esa era una obra de los gentiles también, de los judíos. No comer sangre. Abstenerse de fornicación. Fornicación, había fornicación, quiere decir andar adorando ídolos. Eso es idolatría, es fornicación espiritual, es adulterio espiritual también. Pero también había fornicación sexual. Pero en ese caso se refería más a la idolatría. No vas a fornicar con dioses extraños. Te vas a abstener de la idolatría, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. También incluye la fornicación sexual, el pecado de muerte. Las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué cosas no son sacrificadas a los ídolos ahora? Si todos los negocios tienen sus dioses,
sus diosas. Si usted va aquí a un lugar que es de árabes, venden comida sacrificada a Alá. Si va ahí al Taco King que está en la esquina, tienen a Valverde como líder ahí. ¿Cómo la ve? El líder de los narcos. Y ahí venden comida. Si va a otro lugar, tienen a la guadalupana. Y en cada lugar tienen diferentes ídolos, dioses, con D minúscula. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Salmo 96:5. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Lo que Dios no quiere es que comamos las cosas sacrificadas a los ídolos en el aspecto de que, por ejemplo, viene Halloween. Sabemos que es una fiesta dedicada a Satán. No tenemos que andar comiendo dulces de esa fiesta. Viene el Día de los Muertos. No tiene que andar comprando esos panes que tienen los que se dan en el Día de los Muertos, porque es sacrificada a los demonios. Es un ejemplo que le estoy dando. La fiesta patronal y tal día comer lo que hacen a la Virgen, al Santo, a esto, eso se tiene que abstener uno. Todo está sacrificado, por eso dice la Biblia, orad por vuestros alimentos. Entonces, abstenerse de sangre, de ahogado, de cosas sacrificadas a los ídolos y fornicación. 4 cosas dio el Espíritu Santo. Pero los judíos, hermanos, tenían un montón de reglamentos. Cristo dijo en Mateo 5, versos 17 y 18, yo no he venido a abolir la ley o los profetas. Yo vine a cumplir la ley. Porque dice la Biblia que es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16:17. Cristo está diciendo, yo no voy a abolir mi palabra. La palabra es santa y es eterna. Los mandamientos divinos que Yahweh, Dios le dio a Israel, son divinos, eternos. Pero ellos metieron muchas tradiciones de los hombres como ley. Por eso el Señor les decía, bien invalidáis la palabra de Dios por guardar vuestra tradición. Para ellos era trabajar, caminar en el día sábado. No podían llevar a su burro a un lugar. Si un burro, si una vaca le caía en un hoyo el día sábado, la dejaban ahí. Y si se moría el pobre animal de sed o de hambre, el Señor hacía milagros en el templo el día sábado. Porque dice el Señor que el hacer el bien es bueno y agrada a Dios aún el día sábado. No es de adorar el día sábado, hermanos. Para nosotros todos los días tenemos que estar en santidad. Lunes a lunes. Entonces Cristo dijo, yo no vine a quitar la ley, la Torá, a cumplirla vine. Y no va a pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo esto se cumpla. Mateo 5, versos 17 y 18, Lucas 16, 17. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, dijo Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Mateo 22, versos 36 al 40. El amor es el cumplimiento de la ley. Los judíos habían dejado, los fariseos, los religiosos habían dejado la misericordia y la justicia. Y hacían rituales vanos. Mateo 23, 23. Y el Señor les dijo, es bueno hacer esto, pero no se olviden de la misericordia y de la justicia. Cuando nació el Mesías, su madre tenía que cumplir con la ley del nacimiento de un varón.
según Levítico 12:7, y él nació en Lucas 2, 22 al 27. No lo vamos a leer, solo estoy hablando de todas las leyes que tenían. ¿Lucas qué pasó? Lucas 2, 22 al 27. Fue el nacimiento del Señor y tuvo que pagar lo que dice Levítico 12:7. Ahí en todo Levítico 12 dice: cuando nace mujer tienes que hacer este ritual y pagar esto. Cuando nace varón tienes que hacer este ritual y pagar eso. Por eso los judíos, para ellos todo es ritual. Porque las leyes, había leyes para todo. Y habían extremos que ellos hacían también. Un judío no podía escupir el día sábado si tenía flemas, porque era trabajar. Imagínese usted, hermano, y enfermo de flemas uno y no puede escupir porque es trabajo. No, hombre, olvídese. Había unas cosas, por eso Dios es glorioso. Al principio les dije que Abraham guardó la ley, y la ley surgió 313 años después que Abraham guardó este mandamiento, según Lucas 20, Génesis 26, 4, 5. Abraham guardó mis estatutos y mis leyes y mis preceptos y mis mandamientos, dijo el Señor. Y todavía no tenía los 10 mandamientos. Y Abraham los guardó. Por eso dice en Romanos 2, del 12 al 15, los que sin ley han pecado, sin ley van a ser juzgados. O sea que la ley de Dios la conocemos todos, hermanos. Aunque no conocieran la ley de Dios en letra, la tenían escrita en el corazón. Usted sabe que los nativos de cualquier tribu no llegan a robarle la gallina al vecino al mediodía. Buscan la noche, es un ejemplo que le estoy dando, para hacerlo. En cualquier lugar del África, donde sea, no hacen la maldad a la hora que lo mire toda la gente. Si se van a robar una gallina, un pollo, una vaca, lo que sea, van de noche cuando todos están dormidos y nadie se da cuenta. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen al mediodía delante de todos? Porque es la ley que está, hermanos, en la conciencia de lo bueno y de lo malo de cada individuo. Al que nos llegue el Evangelio, gloria a Dios, conocemos la verdad de todo. Por eso dice la Biblia, los que sin ley pecaron, sin ley van a ser juzgados. Abraham guardó la ley sin ser el tiempo de la ley. Génesis 24, 26, 4, 5, y en Romanos 2, del 12 al 15, habla eso, los que sin ley pecaron. La ley produce ira. Romanos 4:15. La ley produce ira. Imagínese usted, no tenía libertades porque todo era ritual de guardar esto, de guardar el otro, de guardar aquello, de hacer esto, y todo eran leyes. La ley del matrimonio. Romanos 7, 2, 3. Mientras el marido vive, no hay recasamiento en el Evangelio. Por la ley del matrimonio, en los judíos. Y en nosotros también. En el Evangelio no hay divorcio ni separación y me vuelvo a casar. El que se casa por el Evangelio y se divorcia, quédese para vestir santos toda la vida. Podrá tener sus amantes, sea hombre o mujer, pero casarse, ya no puede, por la ley.
La ley de la palabra. Antes de la ley había pecado en el mundo, Romanos 5:13. Y Romanos 8:2 dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso la ley produce ira, dice. En Juan 7:19 dice la Escritura, ninguno cumple la ley. Por más que trataran y no podían, hermanos. Porque siempre había forma de violar la ley. El pecado es violación de la ley. El que no cumplía con ir a una fiesta hebrea, y mejor me quedo en la casa aquí con mi familia y no voy, ya había quebrantado la ley. Era pecado. El que no hacía los rituales que le pedían Dios conforme a los mandamientos, hermano, era terrible las cosas del Antiguo Testamento. En Hechos 13:39 dice que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. O sea que el que dice, no, que la Torá es para el judío. Nosotros no nos podemos justificar en la ley. No podemos ser justificados. Estoy hablando de Hechos 13:39. No puede ser justificado por la ley. Hermano, y entonces, ¿por qué muchos guardan el día sábado? Y son gentiles. Porque están metiendo a la gente al sistema de la ley de Dios, pero los mandamientos de Dios dados a Israel, no al gentil. Hay mandamientos que nosotros tenemos que cumplir y otros no tenemos que cumplir. El sábado no es para el gentil, es para el judío. La circuncisión no es para el gentil, es para el judío. Esas cosas. El no comer carnes de animales inmundos para el judío, para nosotros, dice Pablo, no llaméis inmundo lo que Dios santificó. El judío tiene prohibido comer chicharrones, porque era un animal inmundo conforme a la ley. Pero la Biblia dice que en la oración santifica lo que usted coma si lo come con acción de gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene mucho colesterol y eso lo enferma a uno. Los camarones también. Al judío le decían, no vas a comer nada que no tenga escamas. Y es cierto, tiene mucho colesterol el camarón y todo eso. Pero eran leyes rituales para el judío. Ya si usted no quiere comer chicharrones, pues lo que se pierde. Aleluya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, hermano, ninguno podía cumplir la ley. El salmista decía en el Salmo 1:2, en la ley de Yahweh está mi delicia, y en ella medito de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Guardaré tu ley siempre, para siempre. Salmo 119:44. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Salmo 119:34. Mucha paz tienen los que guardan tu ley. Salmo 119:165. La ley de verdad estuvo en su boca. Malaquías 2:6. En Gálatas 5, versos 3 y 4, dice que maldito el que no guardare toda la ley. No le está hablando al judío, más que todo le está hablando al gentil convertido. Vamos a ver qué dice. Porque había muchos que aceptaban el Mesías, pero llegaban otros por ahí y les lavaban ya el...
y les metían otros pensamientos, hermanos, y cambiaban de ideas. Mucha gente ha sido cristiana, evangélica, y al ratito andan ya con kipá y hablando del judaísmo y todo eso, hermano. Ese tema lo voy a tocar otro día. ¿Quiénes son los judaizantes y quién es el cristianismo? Son dos cosas, hermano, que en estos días Cristo dijo: hay unos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satán. ¿Por qué razón? Muchos grupos de judaizantes de estos días le dicen Yeshua y todo eso, pero sabe que son cabalistas, ocultistas, meten un montón de libros y rituales que no van conforme la palabra, sino conforme el ocultismo. La cabala es un ocultismo místico de los judíos, hechiceros, brujos, porque hay de todo en los judíos también. Entonces, Gálatas 5, oiga lo que dice. Eso está profundo, hermano. La ley y la gracia son cosas muy distintas. Claro que tenemos que guardar mandamientos en estos días, claro que sí, pero no somos salvos. Ahora somos salvos por fe, por gracia. Antes tenían que ser salvos por obras. Gálatas 5, 3, 4. ¿Ya lo tiene? Bueno. Amén. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿A quién le está hablando Pablo? A los Gálatas. Los Gálatas eran una iglesia gentil. De Cristo, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si un cristiano dice, ahora mejor me hago judaizante porque ya no voy a decir Jesucristo, sino que voy a decir Yeshua, tiene que guardar toda la ley, si no está bajo maldición. De Cristo os habéis desligado, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó? En otras palabras, hermano, usted ya cree en el Evangelio, dele gloria a Dios. No porque mire candelabro y le quieran aparentar y apantallar, usted va a decir aquí es la verdad. Los judaizantes lo único que hacen es cambiar el nombre de Jesucristo por Yeshua. Pero la Biblia es la misma. Y los rituales que hacen y todo eso, y tienen que guardar todo, si no están bajo maldición, dice Pablo. Por eso el Evangelio que Pablo nos dio a nosotros, más bien que el Espíritu Santo le dio al gentil, hermanos, es de mucha más bendición que la Torá que les dio a los judíos, aunque es la misma palabra de santidad y de bendición. Pero ahora nosotros somos salvos por fe, por gracia. Hay mucho que hablar, ya les voy a hablar más adelante lo que es la gracia y lo que es la ley, pero en otro tema. En Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. El cumplimiento de la ley es el amor. 1 Corintios 7:39. Gálatas 5:14. No pondrá bozal al buey que tría, 1 Corintios 9:9. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24.
El mismo Señor Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley. Gálatas 4:4. Él vino a cumplir la ley. Él nació de mujer bajo la ley. Cristo murió para redimirnos a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:21. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5:18. Gálatas 6:13. Ni los que se circuncidan guardan la ley. Porque antes andaban los de la circuncisión. ¿Ya aceptaste al Mesías? Oh, sí, ya acepté al Mesías. ¿Ya te circuncidaste? Vamos a ver, David. Hoy está de moda eso. No, hermano, eso ya pasó, eso son cosas, leyes, pero eran leyes para el judío, para nosotros no. Entonces, hermanos, quede claro. Habían leyes de mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15. La ley no fue dada para el justo, sino para los pecadores. 1 Timoteo 1:9. Evita las discusiones en cuanto a la ley. Tito 3:9. Unos decían, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la Torah. Y otros decían, no, ya mejor ni me meto con eso. Ahora estamos bajo la gracia. Hay un cambio de régimen. Estamos en otra dispensación. Hebreos 7:12. Cambiamos de ley a gracia. Pues nada perfeccionó la ley. Hebreos 7:19. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1. El que comete pecado infringe la ley. Imagínese usted, 1 Juan 3:4. Hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado. Romanos 3:9. Así que ¿quién va a justificar? No había palomita ni nada que lo pudiera justificar a uno, hermano. Ahora uno se reconcilia con el Señor por su misericordia. Y Dios tiene misericordia de nosotros. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Hay mucho que hablar de la ley, bastante, pero no voy a entrar en eso. La ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Rápidamente, solo le voy a decir rápido. ¿Por qué no me detengo en un solo texto? Porque si me detengo en un solo texto, pierdo mucho tiempo y usted no aprende mucho. Esto es para que el que oiga el video, el que lo vea, grabe, anote y eche pluma. Ejemplo. Mateo 1:1 es Salmo 132:11, Isaías 11:1, Génesis 12:3 y Génesis 22:18. O sea que la ley está en el Nuevo Testamento, claro que sí. Mateo 1:2 es Génesis 21:2, verso 3, Génesis 25:26, Génesis 29:35. Mateo 1:3 es Génesis 38:27, Ruth 4:18, Primera de Crónicas capítulo 2, versos 5 al 9. Y así sucesivamente los versos de cada verso de Mateo. En Mateo existen 11 referencias solo en el capítulo 1 del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 2 tiene 6 textos de referencia. Mateo 2:2 es Jeremías 23:5, Zacarías 9:9. Mateo 2:6 es Miqueas 5:2. Mateo 2:11 es Salmo 72:10, Isaías 66. En fin,
6 referencias del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 3 tiene 7 referencias. Mateo capítulo 4 tiene 8 referencias. Mateo capítulo 5 tiene 16 referencias al Antiguo Testamento. O sea que ahora en la ley, en la gracia, perdón, no abolimos la ley de Dios, al contrario, ni una jota ni una tilde vamos a abolir de la ley. Van a pasar los cielos y la tierra, dijo Cristo en Lucas, pero mi palabra no pasa. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento se dice en el Nuevo Testamento. En Mateo 7, solo le voy a leer uno nomás. Mateo 7 hay 5 referencias. En Mateo 8 hay 6 referencias. Mateo 9 hay 3 referencias. Y al fin, hasta el último capítulo, le voy a leer solo 2 referencias para que tenga una idea. Mateo, hasta el último capítulo, Mateo 28 tiene 2 referencias. O sea que la ley, la Torá, la Tanakh, está mixta en el Nuevo Testamento. Por eso Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Un ejemplo, solo para que tengan referencia. Mateo 26, verso 3, 11, 15, 19, 23, 28, está hablando la referencia de la sangre del nuevo pacto para remisión de pecados. Está hablando de Éxodo 24, 6, 8, de la sangre que se derramaba para cubrir los pecados del pueblo. En Mateo 28, verso 3, es Daniel 7, 9, 10, 6, aspecto como relámpago. El verso 18 de Mateo 28 es Daniel 7, 13, 14, donde dijo Cristo, toda potestad me es dada en el cielo, es Daniel. En fin, toda la Biblia. Solo en el libro de Mateo encontré 195 textos que engranan con el Nuevo Testamento, solo el libro de Mateo. Por eso cuando dice Cristo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, que lo dijo en el Nuevo Testamento, está leyendo lo que dice Deuteronomio. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, la ley de Dios no la podemos abolir. Por eso dice la Biblia, bienaventurado y santo el que guarda los mandamientos. Los mandamientos están vigentes. No matarás. No porque es cristiano va a matar a alguien, no. No robarás, porque los ladrones no entran al cielo. No adulterarás la palabra y tampoco sexualmente. Muchos, entonces hermanos, esto está duro, pero ahora tenemos la ventaja que si usted le pide misericordia al Señor, Dios lo perdona. Y antes tenía que hacer un montón de sacrificio solo para cubrirle un poquito el pecado y el pobre animalito pagaba el precio. Hoy un solo sacrificio hizo nuestro Señor para perdonarnos de todos nuestros pecados. Por último, los judíos son el pueblo de Yahweh, el pueblo de Jehová. Éxodo 33, verso 11 al 17. Israel es el pueblo de Dios. Deuteronomio 14, 2, eres pueblo santo a Yahweh, tu Dios. Y Jehová te escogió para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel es pueblo de Dios.
En el Salmo 79:13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Salmo 115:14, Jehová te bendecirá a la casa de Israel. Daniel 12:1, Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo, de los judíos. Jeremías 31:7, Yahweh salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Los judíos son el pueblo de Jehová. Nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo, según Romanos 12:5. Somos el cuerpo de Cristo, pero también somos llamados la novia del Cordero, para volvernos la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Ahorita la novia se está engalanando, porque se va a casar con su consorte, el Mesías. Jesucristo viene por una novia santa, sin mancha y sin arruga. Imagínese usted una novia toda despeinada, arrugada, toda mal cuidada. No se casa con el Cordero. En el aspecto espiritual estoy hablando. Cualquier pecadito que la gente cargue encima y no se arrepienta, si no lava su ropa en las aguas, en la sangre del Cordero, y como dice la palabra, bienaventurado que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Conclusión, hay mucho que hablar de este asunto, de lo que es ley, Torah y la gracia. Otro día vamos a hablar de la gracia y de los judaizantes y del verdadero evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar y después van a hacer preguntas. Aleluya. Bendito.